Este podcast está patrocinado por empresa AMPG. Ensamblamos computadores tipo torre con GNU Linux preinstalado. También hacemos mantenimiento preventivo y correctivo de sus computadores. Actualizamos sus computadores tipo torre y todos ellos los entregamos con GNU Linux preinstalado. Para más información, por favor comunícate al 316-295-1111 o al 300-144-5282 en la ciudad de Bogotá, Soacha, Colombia. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. Desde Spotify. En esta ocasión vamos a hablar acerca sobre qué es GNU Linux. Ustedes dirán, ¿GNU Linux? O también puedo decir GNU Linux. GNU Linux es como se debe conocer al sistema operativo que utilizamos en nuestros PCs, bien sea de escritorio, bien sea portátiles. Ustedes dirán, ¿existe GNU Linux para portátiles, para escritorio? Sí, existe. Y a pesar de que tenemos el 4.5% de más de 8 mil millones de personas, si hacemos las cuentas, siempre es una gran cantidad de usuarios las que tiene GNU Linux. Entonces, no es de despreciar esa cifra. Siempre son millones de personas las que tenemos o usamos GNU Linux, bien sea en entorno gráfico o por la terminal, porque existen ese tipo de personas. Vamos a hablar un poquito. ¿Por qué le digo que se debía llamar GNU Linux y no solamente Linux como se conoce? Porque New Linux o GNU Linux tiene dos componentes. El kernel, que se llama Linux, y GNU o New, que es el sistema operativo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo funciona eso? Porque está dividido en dos partes. Está dividido en dos partes porque ambas partes, aunque están separadas, forman un todo cuando trabajan juntas. Resulta que cuando tú prendes tu computadora con GNU Linux, eh, arranca primero el group, que forma parte, digamos, del arranque del sistema del kernel de Linux. Y ese group arranca el kernel. El kernel, cuando arranca, empieza a revisar todo el hardware que trae tu computadora, todo el hardware. Revisa monitor, revisa teclado, ratón, tarjetas de sonido, tarjetas de video, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, él hace un reconocimiento de todo el hardware que trae tu computadora. Y los drivers que hacen funcionar esos componentes de tu computadora los coloca en diferentes módulos y los tiene preparados y listos para trabajar con el sistema operativo GNU. Aquí, aquí viene dos opciones. Aquí en el kernel te da dos opciones. La primera opción es crear tu sistema operativo desde el propio kernel de Linux hacia arriba. Eso es algo que hizo Google cuando creó Android y Chrome OS. Ellos partieron desde el kernel de Linux hacia arriba. O la otra opción es que arranque con el sistema operativo GNU. Ya tenemos dos opciones.
Si tú bajas el kernel de GNU Linux, de Linux solamente, el kernel Linux solamente, puedes hacer tu sistema operativo desde ahí. Ahora, pero si tú quieres, no quieres hacer eso, sino arrancar el sistema operativo GNU Linux, entonces está la otra opción, que es arrancar el sistema operativo GNU. Cuando arranca GNU, ese también te da dos opciones. La primera es si tú quieres trabajar directamente con la terminal. Eso es modo texto. La terminal es modo texto. O si tú quieres trabajar en un entorno gráfico, como el que ustedes ven en pantalla. Entonces, ustedes dirán ¿por qué dos opciones el kernel y por qué dos opciones el sistema operativo? Porque eso tiene que ver con lo que vimos en un video anterior en el que hablé del software libre y las 4 libertades. La libertad 0 dice específicamente que tú puedes utilizar el software de licencia libre, lo puedes utilizar como tú desees. Entonces, como yo puedo usar en mi sistema operativo mi software libre como yo desee, por eso el kernel Linux tiene dos opciones y el sistema operativo GNU tiene dos opciones de trabajo. Por eso se puede escoger. Puedes escoger con cuál de ellas quieres trabajar. En estos videos nos vamos a centrar en el sistema operativo que es para PCs, que es GNU Linux. Y digo PCs, pero en realidad va más allá del simple PC. ¿Por qué? Porque mucho antes de que Apple se pasara a ARM y mucho antes de que Microsoft también quiera pasarse a ARM, GNU Linux ya viene trabajando con esos procesadores desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, eso quiere decir de que yo puedo trabajar con diferentes tipos de procesadores. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué puede trabajar con diferentes tipos de procesadores si el sistema operativo es para PC? Porque GNU Linux tiene código fuente libre, abierto y libre. Perdón. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo puedo coger ese código fuente, analizarlo, estudiarlo, y de acuerdo a lo que yo encuentre, puedo desde ahí pasarlo al procesador que yo deseo que trabaje el sistema operativo. Entonces, GNU Linux entra en diferentes procesadores, no solamente en los procesadores Intel AMD, sino también entra en procesadores de Intel AMD de 32 bits, entra también en computadores con procesadores ARM32 y ARM64, entra en procesadores Intel Atom, no sé por qué algunas distros lo tienen separado, pero Intel Atom, y también puede trabajar en procesadores 68K o 68000 como se le conoce, y en los PowerPC y PowerPC 64EL o LE, como le que en el argot de Apple sería el G5, que son los procesadores para el G5 del año 2005. Entonces, Linux puede entrar en todos esos procesadores, lo cual te permite en sí poderlo colocar y ponerlo a andar sin ningún problema. Claro, antes había un listado más largo, por ejemplo, antes también entraba antes del 2000, también existían procesadores de la marca MIPS y marca Alpha. Hoy en día Linux ya no hace o no se hace
para esos procesadores, esos computadores, porque hoy en día eh, seamos sinceros, hoy en día esos computadores, a pesar de que son de 64 bits, eh, eh, tienen una ausencia de hardware que actualmente existe. Por ejemplo, como el USB, USB 3.0, 4.0, ya no hay boards con esos USB. Entonces, por esa razón, se dejó de hacer, digámoslo así, eh, GNU Linux para esos procesadores, porque se quedaron en GNU, en USB 1.0 y máximo 2.0, y ahí vamos en la 3.0 y USB-C. Entonces, eh, y su arranque no es por USB, es por CD. O sea, si tú quieres hacer una instalación de Linux, de GNU Linux, es por CD, no por USB. Entonces, eso hace que sea más complejo, ¿sí? Aunque tienen tarjeta de red y todo, igual que nuestros computadores actuales, están atascados, digámoslo así, en las tarjetas de red de 10-100, si no estoy mal. Corríjame si estoy mal, pero creo que se quedaron en las tarjetas 10-100. Las tarjetas de 1 giga y algunas tarjetas de 1 giga. Entonces, tarjetas de red de 10-100 y algunas de 10-100.000. Entonces, o sea, hace falta muchas cosas. Y algunos de ellos traían slot PCI. Hoy vamos en PCI Express, inversiones mucho más avanzadas. Entonces, estas empresas que hicieron esos computadores ya no existen. Algunas de ellas ya no existen. Y por esa razón no se siguió fabricando para esos computadores. Entonces, a pesar de que eso a pesar de que eso es así, igual de todas formas, es probable que tú encuentres para esos computadores un GNU Linux que le funcione y que te lo haga trabajar. Pero ya no son de las distros conocidas que más adelante iremos a hablar. Ahora, ¿por qué decimos distribuciones o distro? Distribuciones porque no solamente viene el sistema operativo y el kernel GNU Linux, sino también viene una serie de programas y paquetes. Si tú escogiste entorno gráfico o escogiste entorno texto, entonces van a venir ciertos paquetes y ciertos programas que tú puedes utilizar, bien sea en el entorno texto o bien sea en el entorno gráfico. Habrá gente que te va a decir, no, pues utiliza Linux en entorno texto, no te enredes con el entorno gráfico y que no sé qué, bueno, te logra convencer. Pero después llegas y bajaste un GNU Linux con entorno texto, y cuando ves esa pantallita negra con el cursor y todas esas cosas, tú dices, ¿y ahora yo qué hago? Si tú no te sabes los comandos, mi consejo es no le hagas caso al que te dice que uses GNU Linux en entorno texto si no te sabes ningún comando, porque te vas a frustrar. Usa GNU Linux en entorno gráfico, porque si tú vienes del entorno gráfico y vienes a GNU Linux, usa un GNU Linux que esté en entorno gráfico. No le sigas ese consejo a esa persona que te dice que lo uses en entorno texto cuando tú no te sabes ningún comando, y tampoco te hace el favor de decirte qué comandos utilizar. Si te da el consejo pero no te va a ayudar, mejor no le hagas caso a él. Más bien, entra a DistroWatch. Hay un lugar donde tú puedes encontrar las distribuciones que hay en el mercado. Esta es la página de DistroWatch. Aquí está, ustedes ven aquí la dirección en pantalla. Hay un DistroWatch, encuentras que hay
una gran cantidad de distribuciones de Linux para escoger. Muchas de ellas son de un entorno gráfico. Podríamos decir que el 99.9% de las distribuciones que están en DistroWatch es en entorno gráfico. Son muy poquitas las que están en entorno texto, son muy contadas. Entonces, busca la que mejor te funcione. Ahora bien, te voy a enseñar un truquito. Resulta que en DistroWatch no solamente te menciona todas las distros que hay en el mercado, en internet, que puedes descargar las ISOs y todo eso, sino que también te dice la fecha de la última actualización de esa distribución. Entonces, por ejemplo, aquí está esta cuya fecha de la última distribución fue 2024, diciembre 19 del 2024. O sea, hasta ahí hay distribución. Ahora, si tú entras a la página de ellas, de esta distribución, ¿sí? Vas a encontrar, pues, es posible que encuentres esa versión que están promocionando aquí en DistroWatch, y también encuentres las distribuciones alfa y beta, o ambas. Tú dirás, ¿y eso qué significa alfa y beta? Alfa y beta son distribuciones para personas que son desarrolladores, o para personas que les gusta probar y que tiene el conocimiento y sabe los comandos de Linux. En caso de que falle, pueda reparar la distribución y le reporte un informe digamos, hacia la distribuidora del sistema operativo, el error que encontró y cómo lo arregló. Pero si tú eres una persona como yo, que escasamente te sabe, o incluso menor que yo, y no te sabes ningún comando, no sabes nada de esto, no la escojas. No escojas ni la alfa ni la beta, escoge la que ellos están promocionando. Esa es la que te sirve. No busques otra, ¿sí? Ahora bien, estas son algunas distribuciones que están en este momento disponibles, pero hay hartas, son un montón, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber cuál escoger? Generalmente DistroWatch te da una gran cantidad de distribuciones que tú puedes escoger, pero las que más se ajustan a nosotros, que venimos de un sistema operativo, el que sea, y nos pasamos a GNU Linux, que también es en entorno gráfico, lo que le aconsejamos a las personas que llegan por primera vez, los Linuxeros, o Linuxtubers como yo, es que busques distribución como Ubuntu, Linux Mint, Sorinos, MX Linux, Linux Lite, Debian en las opciones en las que son en las que vienen con entorno gráfico, Debian, y OpenSUSE Linux. Cualquiera de esas distintas distribuciones te sirve. Y hay otra distribución que también te puede servir, que se llama Calamares Arch Linux, que te instala el Arch Linux, pero con un entorno gráfico, que es el entorno gráfico, y desde ahí lo instalas con el instalador Calamares, y ya tú seleccionas qué quieres instalar. Esas 8 distribuciones te sirven. Son para personas que empezamos con este mundo de Linux. Empezamos a utilizar Linux. DistroWatch sí te dice un montón, pero hay veces que estas, por ejemplo, hay distribuciones en las que, digamos que este año llevan trabajando un buen tiempo y de pronto ya dejaron de fabricarla, y te quedas sin soporte técnico. En cambio, estas que te acabé de mencionar, todas ellas tienen soporte técnico. Después vamos a aprender otras más. Ahora también
Resulta que tú vas a encontrar escritorios diversos, ¿cierto? Eh, si vas a utilizar Linux para tus tareas diarias y de vez en cuando entretenerte con videojuegos, mi consejo es utiliza los videojuegos que te entrega la plataforma. No te pongas a instalar que Wine y que los juegos de Windows. Si quieres jugar juegos de Windows, mejor quédate en Windows. Porque aquí no te van a funcionar todos los juegos. Te soy sincero. No te van a funcionar todos los juegos de Windows. Así instales Wine, instales lo que sea. No todos los juegos te van a funcionar. Te estoy siendo franco en este sentido. Te estoy aterrizando la realidad. No te van a funcionar todos los juegos de Windows. Ni todos los juegos AAA, no te van a funcionar todos los juegos. Si tú te pasaste a Linux y quieres jugar, para eso están los juegos de la plataforma. Yo los tengo aquí instalados, yo se los mostré en una ocasión. Aquí está. Aquí los tengo instalados. Puedo jugar cualquiera de esos y pasar un buen rato jugando y entreteniéndome. No necesito de otras plataformas ni de Windows ni nada por el estilo. Es más, si quiero jugar juegos como por ejemplo los de Nintendo, los de Super Nintendo, los de Nintendo 64, PlayStation 1, esos videojuegos, también hay emuladores aquí en Linux con los que tú puedes, si tienes los juegos licenciados y tienes las ISO o tienes las ROM de esos juegos licenciados que tú tienes, entonces puedes jugar aquí esos juegos. No tienes más sino jugarlos. Ahora bien, si tú quieres jugar como esos mismos juegos, pero no quieres entrar a un sistema operativo y buscarlo por aquí por el menú, existe otra opción. En GNU Linux existe otra opción. Existe la opción de, por ejemplo, como este que es Batocera Linux. Es una opción. En ella tú encuentras todas las plataformas de videojuegos que se han hecho. Desde la Atari hasta la más actual. O sea, tienes un montón. Y la otra es que tú juegas con el joystick. Con el joystick tú manejas el Linux y escoges los juegos como si fuera una consola. Ahora bien, si tu equipo es moderno y quieres poner esos tipos de retroconsolas, como se le llama aquí, puedes hacerlo. Y lo que te digo, si tú tienes todos tus juegos licenciados y todo eso y tienes el soporte de ellos, puedes colocarle los juegos que tú tienes, bajando las ROM y bajando las ISOs de esos juegos y colocándolos en sus respectivas carpetas. Esto es Batocera. Y si el computador tiene salida HDMI, lo puedes conectar a un televisor moderno con HDMI, entrada HDMI, y puedes jugar desde la comodidad de tu asiento con los joysticks y jugar tus juegos. Ahora bien, si lo que tú quieres es jugar juegos de Steam, existen dos opciones en Linux. En Linux existen dos opciones, en GNU Linux, perdón, también existen dos opciones. O instalas el Steam aquí en tu computadora con tu escritorio, o instalas SteamOS. ¿Qué es SteamOS? Es un GNU Linux. Está construido en base Debian y ellos, digámoslo así, este sistema está hecho específicamente para la plataforma de Steam, y con esto puedes construir lo que ellos llaman una Steam Machine profesional. ¿Por qué digo profesional? Porque tú puedes, con estas características que ellos te dan aquí, con esto puedes conseguir un computador de los que tú consigues en cualquier almacén. Colocas tus joysticks y toda la cosa, si quieres con joystick, si quieres con teclado, con ratón, etcétera, y siguiendo estas características que están aquí en pantalla, tú armas tu equipo y le colocas este SteamOS y te hace funcionar todos los juegos de la plataforma Steam en tu computadora.
Ojo, de la plataforma Steam. Entonces, existe GNU Linux para todo. Si tú quieres hacer esto en cuanto a juegos, pero por ejemplo, si tú quieres hacer un estudio de animación completo, puedes utilizar Ubuntu Studio, por ejemplo. Y nota, esa Ubuntu Studio es también para personas que salimos de un sistema operativo y nos pasamos a este. Pero a diferencia de las otras distros, Ubuntu Studio tiene todo lo que tú necesitas para hacer animación. Desde el Blender en adelante, o desde el GIMP en adelante, porque el GIMP también permite hacer animaciones. Entonces, desde el GIMP en adelante o desde el Blender en adelante puedes hacer todas las animaciones que tú quieras. Tiene para trabajar audio, para hacer música, tiene de todo. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Es un estudio completísimo. Lo único que tú tienes que hacer es armar tu computadora con todo el hardware que tú quieras, colocarle el Ubuntu Studio y ponerte a trabajar. Así como hay ese tipo de Linux, también existen otros tipos de GNU Linux que sirven para ciberseguridad. Está Kali Linux, está Parrot OS, está Black Arch Linux, y todos ellos permiten hacer auditorías de seguridad cibernética en empresas o en hogares, para ver que nadie vaya a violar tu privacidad. Entonces, como pueden ver, existen GNU Linux para todo. Por eso la libertad cero dice que tú puedes utilizar tu sistema, tu software libre, lo puedes utilizar como tú quieras. Y GNU Linux se ajusta a ese requerimiento. Entonces, ¿es correcto decir GNU Linux o Linux solamente? Cualquiera de las dos es correcto, en español es correcto. Pero es mejor decir GNU Linux o New Linux, como también se llama, como también se le llama, porque la GN se pronuncia como ñu, ñ, como ñ en español, y da la palabra New Linux. Ambas son correctas de pronunciar, GNU o New Linux. Y cualquiera de las la forma en que tú lo digas o como tú lo pronuncies, eso ya depende de ti. Si te queda más fácil decir GNU Linux, di GNU Linux. Si te queda más fácil decir New Linux, di New Linux. Ambas son correctas. Entonces tú puedes pronunciar y hablar del sistema operativo. Es correcto decir GNU o New Linux. ¿Por qué es correcto? Porque, como les acabé de explicar al principio del video, el sistema Linux está compuesto de dos partes. Una que es el kernel y otra que es el sistema operativo. El kernel se llama Linux y el sistema operativo se llama GNU o GNU. Y pues obviamente, como es para PC, es GNU Linux. Ahora bien, también hablamos acerca de que podemos utilizar GNU Linux o GNU Linux como nosotros queramos. Si lo queremos en entorno gráfico como el que ustedes ven en pantalla, o si lo queremos en entorno texto o terminal como lo utilizan algunas otras personas. Eso va en gustos. Ahora, la cantidad de distribuciones que existen de GNU Linux es respetando esas libertades y dándole más opciones a las personas para que ellas escojan el sistema, la distribución que mejor se ajuste a su forma de trabajar o a su forma de hacer las cosas. Y por eso existen tantas distribuciones en el mercado. Conocimos DistroWatch y conocemos otras cosas más.
También conocimos los dos con los que yo puedo construir mi propia consola para conectarla a mi televisor y jugar juegos, que son Batocera Linux y SteamOS. Aunque también existe otra que se llama Laca OS. Después hablamos más en detalle de esas. Entonces, internautas, hasta aquí es el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya parecido interesante el tema, y estaremos hablando más de Linux en una próxima ocasión. Que tengan un espléndido, maravilloso y magnífico buen día. Que lo disfruten.